Necesidad Capital, de escribir para las personas con discapacidad visual. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Es una responsabilidad de Capital Sistema de Comunicación Pública garantizar la inclusión plena de las personas ciegas o con alguna discapacidad visual. Hablamos de la inclusión en la comunicación, es decir, de sus derechos a la información, al libre ejercicio de la libertad de expresión y a su desarrollo humano mediante la participación activa y el acceso a todas las oportunidades. Inclusión es garantizarles acceso a los contenidos que difundimos en las pantallas de televisión y en las redes y plataformas digitales, aprovechando los desarrollos tecnológicos y mecanismos como lo es la audiodescripción. Para ponernos en la piel de las personas ciegas y entender las necesidades y las brechas que hay en el acceso a la televisión, el Defensor de Audiencias tiene como invitados a dos personas con discapacidad visual: Camila López, abogada, y Jefferson Ramírez, comunicador social y periodista. Veamos. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de hablar en este tipo de espacios. Creo que es muy importante tener este tipo de espacios para hablar acerca de la televisión y de cosas que nosotros necesitamos para poder disfrutar, al igual que todos, de este medio digital. Cuando usted está frente a un televisor que está prendido, ese televisor, ¿usted qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades básicas en ese momento? Muchas cosas o muchos detalles son visuales y no tienen ningún acompañamiento auditivo que nos pueda ayudar a saber qué se está tratando, de qué va, por ejemplo, una película, de qué es una propaganda, porque pues en ocasiones simplemente es música y texto y no podemos saber a qué se refiere cada espacio. Entonces, creo que en común hay una solución y es la audiodescripción. Que la audiodescripción, en pocas palabras, es una voz en off que va detallando las cosas que son muy visuales y que nosotros no podemos llegar a identificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ponen un texto en la pantalla, una publicidad. Si necesitan información acerca de las líneas anticorrupción, escriban a este correo. O si necesitan información sobre tal cosa, llamen a estas líneas. Entonces nosotros quedamos un poco incompletos en la información y no podemos acceder entonces a cosas que podemos llegar a necesitar porque los números, los correos, la información importante está en la pantalla, en letras, en números. Y son cosas que uno dice como, bueno, deben ser esenciales que uno las pueda tener, al igual que los demás, porque en ocasiones muchas personas que necesitan la información son justamente población vulnerable y son las que menos tenemos como esa posibilidad de hacerlo. Nos queda muy claro, Camila, el ejemplo que acaba usted de poner de que se dice: escríbanos a este correo electrónico, y aparece en pantalla el correo electrónico, pero no hay una voz que diga ccapital@gov.co o defensoría de audiencias @canalcapital.gov.co. Entonces la persona invidente pues se queda sin tener ese dato específico. Quizás ustedes, no sé, en el noticiero pongan una noticia y la noticia simplemente sea como, no sé, se filtró X comunicación del gobierno y ponen el informe en la pantalla y eso no es leído. Por ejemplo, esos detalles son importantes, al igual que en las películas hay detalles que no son tan relevantes y hay detalles que sí son como totalmente indispensables para entender la trama, para entender la información que se nos está brindando. Claro, no todo lo que se ve en la pantalla necesita ser descrito porque no es relevante. Ayúdenos a profundizar con un ejemplo específico. Usted ya nos dio una pista, que se filtró tal cosa. Nosotros probablemente estamos publicando en la pantalla de televisión un pantallazo en donde está el correo o el mensaje de WhatsApp
que la persona le envió a otra y que se filtró por las redes sociales ese mensaje y uno puede ver ese pantallazo. En ese caso, como persona invidente, sí necesitas que te describan. En este momento vemos un mensaje de WhatsApp donde aparece el texto de lo que se filtró, el mensaje que esa persona le escribió a la otra, por ejemplo. Sí, claro, son de hecho una de las cosas que uno más necesita y por ejemplo que en muchas ocasiones es algo importante, son cosas controversiales y uno se queda como sin esa información y dice, bueno, pero que se filtró, se queda uno con las ganas, por no decirlo de otra manera, como de recibir esa información, de decir, bueno, listo, yo también quiero saber y creo que esas cosas sí son importantes, pero por ejemplo el pantallazo sí es necesario y creo que es muy útil. Con el terapeuta Mauricio León comentábamos el caso, por ejemplo, que se ha vuelto muy de moda estos últimos días de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, Camila, que son imágenes que pues quienes podemos verlas hemos visto hasta la saciedad y nos la repiten una y otra vez. Pero personas como usted que quizá nunca han visto esas imágenes, cuando reciben la información sobre esos atentados a las Torres Gemelas, desde el punto de vista descriptivo del contexto de lo que nosotros vemos en pantalla, ¿qué es lo que usted en particular ha necesitado que describamos que no hemos hecho? ¿Cómo qué cosas? Quizás el contexto, porque se puede estar hablando de las Torres Gemelas y pueden haberse mostrado en diferentes etapas. Puede que nosotros estemos pensando como, bueno, no sé, el avión impactó en la Torre Sur, pero no sé así porque las imágenes están mostrando ya cuando la torre está derrumbada y no apenas el avión la estrella, porque pues obviamente los ruidos son muy, muy similares, es simplemente como una explosión y derrumbes y gritos de la gente, pero uno realmente no sabe qué imagen se está mostrando en particular y quizás ustedes quieran apoyarse en cierta imagen como para darle más relevancia a la noticia y que sea como más llamativa para el televidente. Y nosotros no tenemos ese tipo de información y creo que también es incluso hasta como curiosidad de uno saber qué realmente está pasando. Y creo que, pues es como usted lo dice, las imágenes se las han repetido a ustedes un montón de veces y yo creo que cada vez que las ven o tienen la oportunidad de ver unas nuevas, las miran como con esa misma, no sé, con esa misma perspectiva en la que se quedan como literal boquiabiertos y decir como no puedo creer que esto esté pasando, esto es increíble, esto es sorprendente, esto no puede ser real, parece de una película de ficción, porque son comentarios que uno escucha como yo pensé que esto era una película pero es de la vida real, esto se ve impresionante, etcétera, etcétera. Y son cosas que uno dice como, pues a mí me gustaría saber un poco más y quizás uno no tiene la oportunidad de preguntar si uno está solo en la casa viendo Canal Capital y están pasando imágenes, etcétera. Pues uno sí se queda con esa curiosidad de, bueno, ¿y qué estará pasando? Y quiero saber, pero tampoco tengo esa posibilidad. En un momento, Camila nos hablará de las brechas que existen para el acceso a la comunicación, por ejemplo, con un canal público como lo es este. Haremos una prueba en donde ella intentará ingresar a la página web de Capital y nos daremos cuenta de las dificultades que se presentan. Por eso nos dará pistas sobre qué debemos mejorar para garantizar el acceso a la información y a la libertad de expresión de todas las personas con discapacidad visual. Nos vemos en un momento. Si tú fueras a hacer ese ejercicio en este momento, de decirnos, hey, Capital, pilas, pilas, que hay personas como yo que nos quedamos con la mitad de la información, ¿qué tendrías que hacer en este momento? ¿Eso te queda fácil o tienes una restricción
que nosotros debemos ayudar a superar? Bueno, pues eso depende. Creo que no todas las personas con discapacidad visual tienen acceso a la tecnología como, por ejemplo, el correo o la página web. También puede que la página web no sea tan accesible para las personas con discapacidad con el lector de pantalla que nosotros utilizamos. Entonces, creo que algo interesante sería quizás entrar a la página web de Canal Capital y ver si nosotros con nuestro lector de pantalla lo podemos navegar, tener esa información también en la pantalla, por ejemplo, escríbanos a tal correo, como usted decía ahorita, y nombraba el correo, no simplemente en el texto, tener esa información también es importante. Y creo que los tres medios de comunicación, la página, el correo y el teléfono, son muy completos porque permiten que una persona que no tiene acceso así a la tecnología, al computador, al internet, también pueda comunicarse con ustedes. ¿Podrías hacer el ensayo ahorita? Yo estoy desde el computador. Intentémoslo a ver qué pasa. Si la página tal como está te permite navegar de una manera fácil, Camila. Canalcapital.gov.co, ¿cierto? Correcto, esa es nuestra página web. www.canalcapital.gov.co/enlace respuestas capital sistema comunitel tu canal canal capital visitado enlace www blanco accesibilidad enlace a más barra vertical enlace a barra enlace contraste of enlace watch. Bueno, pues lo primero que veo en la página es que tienen de accesibilidad lo del contraste. Blanco, visitado enlace gráfico logo canal capital. Y creo que eso es importante. También tienen la descripción, pues, del logo. Tiene una imagen, pero dice el logo de Canal Capital. Creo que eso también es un buen punto de referencia. Nivel de encabezado 2 formulario de búsqueda. Y acá está el formulario. Hay un formulario de búsqueda, por ejemplo. Sí. Buscar cuadro de estima lo que quiere buscar escape. Bueno, me parece que esto que acabamos de hacer como ejercicio tiene mucho valor para que todos entendamos cuán importante es poder avanzar en desarrollos tecnológicos, en nuestra propia conciencia como comunicadores y en la conciencia de Canal como una institución, para estar todo el tiempo ahí vigilantes, atentos a que estas cosas mejoren todos los días. ¿Quisieras, Camila, despedirte con algún comentario final que quisieras hacernos? Sí, pues realmente creo que es importante invitar a la gente a que conozca un poco más sobre la audiodescripción y sobre las cosas que se pueden hacer para lograr que las personas con discapacidad visual podamos tener el acceso a la información de una manera equitativa con el público, con las mismas condiciones con las que ustedes pueden verla o tenerla. Entonces simplemente como invitarlos a conocer de todos estos temas y decir como, bueno, esto es indispensable, tenemos que hacerlo y no pensar solamente como en las personas que ven la imagen, sino en los que no podemos verla y no podemos tener la información como tan fácil. Continuando con nuestra conversación de hoy, el defensor de audiencias le da la bienvenida a Jefferson Ramírez, comunicador social y periodista con discapacidad visual. Jefferson nos ayudará a entender qué debemos hacer como medio de comunicación, como periodistas, productores, realizadores y creativos, para que las personas con discapacidad visual puedan tener un acceso mucho más fácil a los contenidos televisivos y puedan ejercer el derecho a estar debidamente informados. Jefferson, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Audiencias Capital. Bienvenido. Por supuesto, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, con todo gusto. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir? Hay muchísimo por hablar. Por ejemplo, en cuanto a publicaciones en redes sociales y en páginas web de diferentes canales de televisión, algo clave es el texto alternativo. Eso de texto alternativo son palabras que permiten generarle una descripción a alguna imagen, a algún contenido audiovisual, y que no solo le va a permitir a una persona con discapacidad visual navegar perfectamente y de forma autónoma por la web y acceder a la información, sino incluso también le sirve al medio de comunicación. Es un gana-gana, dado que el lenguaje SEO, el que posiciona las páginas web, el que posiciona el contenido periodístico que se crea, Google lo premia, y cuando pone contenido con texto alternativo lo premia y le da mayor alcance, mayor visibilidad.
Entonces, es un gana-gana por ambos sentidos. Y esto de el texto alternativo se puede poner desde que uno diseña una página web, siempre está la opción, solo que nunca la usamos, de generar descripción y cambiar la descripción automática, que a veces simplemente son números, símbolos, y ahí poner descripciones concretas. Eso es algo sencillo, gratuito y que se puede hacer en muy poquito tiempo. Entonces, la imagen contiene 2 personas corriendo con un balón de fútbol. Imágenes concretas, descripciones concretas que sirven un montón en las páginas web y también en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram tienen estas opciones de texto alternativo para que no solo los medios de comunicación, sino cualquier persona, ya sea uno que quiera subir una foto de un perro, de la familia, si es contenido informativo, todo texto desde cualquier cuenta, sin importar si es una cuenta verificada o no, puede poner el texto alternativo. En Twitter, ahí uno le da clic a la imagen y ahí sale, desea agregar texto alternativo. Igual en Instagram, antes de publicarlo e incluso después de publicarlo, tanto Instagram como Facebook permiten que uno edite la publicación para agregarle ese texto alternativo. Cuando tú como persona con discapacidad visual llegas a una página web, te paras sobre la foto, le haces clic a la foto, ¿tú oyes un sonido que te dice qué es lo que tiene la foto? Correcto. Ni siquiera hay necesidad de hacerle clic, sino simplemente uno va leyendo, porque las personas con discapacidad visual utilizamos lectores de pantalla. Hay varios tipos de discapacidad visual, ¿no? No se puede como categorizar, generalizar. Hay personas baja visión, personas ciegas. La gran mayoría utilizamos lector de pantalla que nos permite acceder a la información e ir navegando por la web, nos va leyendo por donde nosotros nos vayamos desplazando por medio del teclado. Entonces uno va leyendo la página web de Canal Capital y lee el titular, lee la información y entre párrafo y párrafo hay una imagen. Cuando uno pasa por ahí, si no tiene texto alternativo, simplemente va a decir gráfico, gráfico. Si se le agrega el texto alternativo, ya el lector, sin necesidad de darle enter ni nada, sino simplemente pasando por ahí, te describe, te dice cuál es ese texto alternativo que le agregaron. Imagen de 2 personas o infografía que contiene el 60% de las personas. Esto en cuanto a contexto noticioso, una información donde estoy diciendo que el 60% de la población desea votar por Pedro, ejemplo hipotético. Entonces, infografía donde que resalta el 60% la intención de voto por Pedro y el 40% por Juan. Entonces, así uno puede acceder a la información en cuanto sea infografía, sean fotos, sea un GIF, sea cualquier contenido visual, esa de texto alternativo, que uno mismo lo edita, uno mismo lo agrega y le pone la información, entre más concreto mejor, permite que uno pueda acceder a la información de forma completa. Si yo soy un reportero que estoy transmitiendo una marcha, una protesta, como estas que ha habido recientemente, ¿de qué cosas me tendría que preocupar en particular pensando en una persona con discapacidad visual? Añadir como qué tipo de detalles. Ser muy descriptivo es clave y estos recursos son buenísimos porque no solo benefician a la población con discapacidad visual, que somos muchísimos, sino que todo el mundo, hay muchas personas que quizás están haciendo oficio, que están trabajando y no pueden estar poniéndole 100% cuidado a la televisión. Y al ir describiendo, se enteran mucho mejor de la información y pues es un ajuste razonable que nos sirve a todos, a cualquier persona. Entonces, esos detalles en la marcha es más o menos cantidad de personas, calcular, acá hay unas 500, 700 descripciones importantes, como la primera línea tiene una bandera de Colombia en su espalda, son datos relevantes que pueden llegar a tener bastante contenido en cuanto a esta bandera está al revés, o están empezando a darse algunos brotes de violencia en un sector de los manifestantes. Es información clave que al ser descrita es muy relevante, pero que muchas veces uno se pierde porque quizás el reportero dice, las imágenes hablan por sí solas. Y ahí uno queda perdido. Es importante un contexto, una descripción, e insisto, breve. No hay necesidad de describirlo todo. Entonces la persona que está a mi izquierda tiene un arete que es de color rojo y una zapatilla de color negro y la otra es de color blanco. No, simplemente la información relevante, la clave. Son aproximadamente 2.000 personas que se están manifestando. Hay otro grupo que
está por la 26 y va subiendo hacia el oriente. En la parte delantera de la manifestación, las personas están haciendo algo característico, y es que están realizando un performance en el cual están esos detalles clave y descripción concreta de lo informativo. Eso es clave para los reporteros. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se está transmitiendo una telenovela o un documental? A los productores es importante generar ciertos contextos en cuanto a cuando se esté creando los guiones, cuando se esté preparando todo, igual procurar ser muy descriptivo, porque esto, insisto, las personas muchas veces no están 100% pendientes a la imagen, sino están acompañándolo y ven de a raticos. Entonces, procurar que se entienda todo al 100%, tanto con imagen como con audio. Hay un ejemplo bien interesante, y es, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Cuando se transmite un partido de fútbol, la gente está pendiente del partido de fútbol y sale una propaganda durante el partido. Esa propaganda sale un recuadro a un costado y tiene imagen y tiene audio. Pero como se entiende que la mayoría va a estar viendo específicamente la pantalla donde está el partido, las acciones, el balón, casi siempre esas propagandas las realizan de forma diferente y las hacen mucho más sonoras para que se entienda qué es lo que están vendiendo, cuál es el contenido, qué es lo que quieren resaltar, y lo hacen siempre con más audio más que imagen. Por más que si uno mira la imagen se contextualiza perfectamente de qué es lo que están queriendo vender. Entonces, todo que lo hagamos así, en clave de, y si la persona no lo está viendo, ¿cómo me puedo hacer entender mejor? ¿Cómo puedo llegar a que mi producto, ya sea una propaganda o sea un documental o una proyección audiovisual, la pueda entender cualquier persona, sea que esta no vea o que no le esté prestando 100% de cuidado? Y esto nos favorece en todo sentido, especialmente, claro está, a las personas con discapacidad visual. Y así es ser descriptivo en los sucesos, en el documental. Ese voz en off es clave. Muchas veces dan datos relevantes, entonces esos datos relevantes pueden ir acompañados de una descripción breve. En esta imagen panorámica se ve como el 60% de los manatís ha tenido que migrar a otra tierra. Es un plano panorámico y veo algunos manatís, simplemente con esa descripción pequeña ya me hago una imagen de qué es lo que está sucediendo. Igual en las novelas podemos hacer que los mismos personajes en sus diálogos permitan un entendimiento claro de la escena. Entonces, si es una escena muy, muy, muy visual, con pequeñas palabras, con pequeños detalles, se puede entender perfectamente una escena completa, o en dado caso, que ya lo queramos hacer mucho más profesional y hacer una inclusión mucho más completa, hay algo llamado audiodescripción. Y esta audiodescripción cada vez lo está utilizando más, por ejemplo, Netflix, pero sería buenísimo que tanto canales privados como públicos podamos pensar a la hora de realizar nuestros productos audiovisuales, ya desde ese ítem de busquemos a la población con discapacidad visual que consumen bastante televisión, consumen bastante, como lo hace Netflix, documentales, películas, y es una voz que interviene cuando ninguno de los protagonistas está hablando, cuando hay música de fondo, y contextualiza con qué es lo que está sucediendo visualmente. Igual, no hacen una descripción súper detallada de cada cosa, porque también saturarían. No explican, porque el rol de la audiodescripción no es explicar, sino describir. Y describen concretamente, la protagonista se inclinó, tomó una flor y la levantó al cielo. No están explicando el por qué, están explicando lo que hizo. Es importante describir y no explicar. En un momento, el defensor de audiencias conversará con Jefferson Ramírez sobre qué tipo de información es realmente importante a la hora de hacer una audiodescripción y qué otra información, por el contrario, no aporta un contexto o información relevante para que las personas con discapacidad visual puedan entender lo que se está presentando en las pantallas de televisión. Puede ser un documental, una novela o quizá hasta una película. Ya regresamos.
Jefferson, ahora que mencionas Netflix, me hiciste acordar que hace poco vi un documental sobre la vida de una mujer trans en Nueva York, que es de las pioneras del movimiento LGBTI en Nueva York. Ese tipo de información, ¿cómo se puede dar para que una persona con discapacidad visual también reciba esos elementos de contexto visual que uno tiene? Y ese contexto es fundamental porque dependiendo el contenido, sea novela, sea documental, muchos de el lenguaje audiovisual va en cómo viste la persona, porque siempre viste de una forma específica o de qué comunidad es, si es alguna comunidad indígena, si es una comunidad afrodescendiente. Entonces, esa descripción es clave y ahí lo primero es que cualquier persona, sea una persona afrodescendiente, sea de comunidad LGBTIQ+, sea persona con discapacidad, cualquier persona que deseemos mostrar, visibilizar en nuestra proyección audiovisual, antes que cualquier comunidad, antes que cualquier discapacidad, antes que cualquier característica, es persona. Es importantísimo resaltar el lenguaje respetuoso hacia los demás. Persona con discapacidad, persona afrodescendiente, persona de comunidad LGBTIQ+, una persona de comunidad indígena, y esa descripción es clave, el pelo, su comunidad, su forma de vestir, todo esto es muy importante, pero siempre resaltando, especial énfasis es en la importancia del lenguaje. En un documental o en una novela, cuando pasan 20, 30 años, o incluso un solo día, muchas veces en una proyección audiovisual lo que hacen es ponen el sol, cámara rápida, se oscurece, es de noche y ya la gente asume que, listo, esto fue el otro día. Claro. O cuando son varios años, ponen 20 años después. ¿Por qué en un voz en off pequeño? 20 años después, y a la vez el complemento visual. Eso son cosas muy importantes para continuar con ese hilo narrativo y que la persona que quizás no le está poniendo mucho cuidado visualmente al contenido audiovisual o la persona con discapacidad visual pueda entenderlo perfectamente, y también esos cambios que se le da a los protagonistas cuando son relevantes en el hilo conductor, en la narrativa de ese proyecto audiovisual, es muy, muy importante describirlos. También en cuanto a escenas que muchas veces quizás uno se sonroja y no puedo decir esto porque si los protagonistas están teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, o están consumiendo marihuana, no. Antes que cualquier... es difícil decirlo, pero es importante contextualizarlo. Porque si uno no lo dice, hombre, no está accediendo a la información de a la par que cualquier otro espectador. Entonces, simplemente mencionarlo, rompiendo tabúes, hablándolo normalmente, con el respeto, dependiendo de la escena, lo que sea, con respeto, pero decirlo, no cohibirse a, uy, no, ¿yo cómo describo esto? Uy, ¿yo cómo hago para dar a entender mejor esto? Sino procurar que se entienda, y menos con eufemismos, sino las cosas como son, decirlas tal cual, sea un asesinato, sea una escena con contenido para adultos, sea alguna escena donde se consumen drogas, describirlo, mencionarlo, y esto es clave para que cualquier persona pueda acceder a ese contenido de una forma completa. Al despedirnos por hoy queremos hacer una invitación muy especial a las personas ciegas o con alguna discapacidad visual, a que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Cuéntenos qué obstáculos experimentan para acceder a nuestra programación, qué necesidades específicas deberíamos tener en cuenta, qué opinan de nuestros programas, qué contenido les gustan y cuáles no, cuáles contenidos echan de menos. ¿Se animan? Quedamos atentos para tomar nota. Hasta el próximo sábado. Gracias por estar con nosotros y no olviden pasar la voz.